Jóvenes, buenos días. Buenos días, profesora. Buenos días, profesora. Buenos días. Vamos a comenzar. Ustedes son el 6 AM2. Ok. El próximo martes ya les daré su calificación, jóvenes. Por el momento, por el día de hoy, vamos a iniciar con un nuevo tema. Entonces, el tema que vamos a revisar hoy se les conoce como equipos igual de transferencia de calor, pero ahora este es de contacto directo. Y como es de contacto directo, se conocen como torres de enfriamiento. Entonces voy a compartir la pantalla, por favor, para que ustedes me indican. Alguien está ingresando. Ya está. Me faltan 3 personas. Bueno, voy a compartirla ahorita mientras ingresan sus compañeros. Y vayan colocando como título en sus apuntes. Torres de enfriamiento, por favor. ¿Sí se alcanza a ver? Profesora. Sí, profesora. Ok, gracias. Bien, entonces vamos a empezar. ¿Alguien ha visto estas imágenes en algún lugar? sí, en una planta profesora. nuclear, profesora. En una planta, sí, exactamente, una planta nuclear. Así es. ¿Y en dónde la has visto, esa planta nuclear? En televisión, pero hay una en Veracruz, ¿no? Sí, creo que ya no está activa, o bueno, hay secciones que están cerradas, pero sí, sí hay una en Veracruz. ¿En dónde más? ¿En televisión en dónde? En Chernobyl, Ucrania. Ok, sí, en Ucrania, una planta nuclear. ¿En dónde más, jóvenes? Estados Unidos, China, Rusia. Sí, sí, tenemos las plantas. Hay una serie donde ¿Los también, Simpsons? exactamente, ahí se ve, ¿no? Se alcanzan a ver, que es el lugar donde trabaja, ¿cómo se llama? A ver, ustedes que la ven. Homero Simpson. Ah, exactamente. Entonces, esto que estamos viendo se le conocen como torres de enfriamiento para plantas nucleares. No son volcanes, porque a veces nos confundimos, a veces creemos que es otra cosa. No, no es un volcán, simplemente es una torre de enfriamiento. Y en la parte de arriba, a veces las confundimos con los volcanes o algo parecido, porque empezamos a observar que hay como nubes, como que está saliendo algo de ahí. Son nubes, pero en realidad lo que está saliendo es aire, aire caliente, debido a que se utilizan estos equipos para enfriar precisamente agua. Voy a regresarme, permítanme porque alguien está ingresando. Ahí está. Vuelvo otra vez a la misma. Entonces, este equipo, conocido como torre de enfriamiento. Ahorita vamos a ver qué características tiene y cómo es que funciona esto de las torres de enfriamiento. Ok, creo que ya estamos todos. Muy bien. El equipo como tal se conoce como torre de enfriamiento, entonces torre, porque la forma de construirla es precisamente de forma vertical, de forma alargada. Entonces lo que estamos viendo aquí es que estas torres, aquí hay diferentes tipos, ¿no? Pero aquí nada más estoy presentando dos tipos. Estas torres, jóvenes, me van a servir para enfriar solamente
agua de servicio. Solo enfría agua de servicio. ¿Y qué significa eso? Le voy a preguntar, por favor. Lorena, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor, Lorena? Sí, profesora. Lorena, ¿te acuerdas tú por qué decíamos que el agua puede ser un servicio? Porque no era parte de lo que estaba fabricando, solamente se utilizaba para pues enfriar o calentar o alguna operación que no tenía nada que ver con lo que se estaba realizando en la empresa o en la industria. Así es. Entonces, sigue, Lorena, tienes razón, gracias. Es un agua que no es parte de mi proceso, es decir, no la estoy transformando. Si yo estoy produciendo, voy a poner un ejemplo, Gatorade, necesita agua, ¿no? Para poderse procesar y obtener el producto final, que es el Gatorade como tal. Pero esta agua que yo estoy utilizando va a representar un servicio. ¿Para qué quiero este servicio? Bueno, para poder utilizar esta agua como un refrigerante. Entonces le voy a preguntar, por favor, a Israel Díaz. Israel. Sí, profesor, aquí estoy. Israel, ¿por qué tendremos que utilizar esta agua como servicio, como refrigerante? ¿En dónde? Pues podría ser en más bien sí, podría ser en instrumentos que se calientan muy rápido y que tenemos que regularlos para que no sobrepasen nuestra temperatura máxima. O bueno, eso yo creo. Ok, a ver, Israel, No, ¿por qué profesora. instrumento, Israel? ¿Mande? ¿Por qué instrumento? Instrumento, pues como los intercambiadores de calor que se Ok, calientan mucho. ok, pero ese no es un instrumento, Israel. Bueno, son... se me olvidó el nombre. No me llega. Si quieres llamarle máquina, Ok. equipo de proceso, operación unitaria, pero no llamémosle instrumento porque el instrumento me va a servir para censar algo. Voy a censar mis variables. ¿Cómo qué variables? Tú ya lo dijiste, temperatura, esa es una, pero conocemos las otras 4 físicas, ¿no? Sin problema. Pero el instrumento es distinto a mi equipo de proceso. Israel. Entonces, si vas bien, nada más que te me fuiste ahí como que cuando mencionaste ese instrumento, ahí ya nos perdimos. Ok, Entonces, ok. es el equipo. Los equipos que vimos, solamente acuérdense los equipos que vimos, ¿no? Ujú. ¿Tendré que utilizar un agua de servicio en esos equipos, Israel? Pues para regular su temperatura externa o interna. Sí, es el medio de enfriamiento. Es como si fuera mi fluido exactamente frío que voy a utilizar, pues para bajar la temperatura. ¿Sale? Entonces, esta agua que yo tengo aquí que se está procesando, pero realmente lo único que se está procesando es un cambio físico. Le voy a bajarla, en este caso la temperatura, en las torres de enfriamiento. El agua está recirculando, gracias Israel, el agua está recirculando todo el tiempo, es mi refrigerante, lo necesito llevar a los intercambiadores de calor, esa agua se va a calentar, no la voy a desechar al drenaje. Una industria no puede desechar tantas cantidades de agua al drenaje. ¿Qué es lo que hace? Recircula el agua. Por eso me sirve como servicio. Todo el tiempo está recirculando. Pero el agua ya se calentó. ¿Ahora qué tengo que hacer? Pues hay que bajarle la temperatura, hay que enfriarla. ¿Dónde le enfrío? En estas llamadas torres de enfriamiento. Entonces, lo único que yo alimento en estas torres, lo único, es agua de servicio, nada más. No puedo alimentar un ácido, no puedo alimentar un jabón, nada. Solamente agua de servicio. Entonces voy a bajarle la temperatura a esa agua. Por eso es que vamos a encontrar diferentes tipos de torres de enfriamiento, de tamaños, de diseños, de materiales, dependiendo para qué lo voy a utilizar, para qué industria voy a utilizar estas famosas torres de enfriamiento. Pero ¿quedó claro entonces
Una torre de enfriamiento solamente me sirve, es una unidad de proceso, es una operación unitaria, donde voy a bajar la temperatura del agua de servicio que viene de mi planta de proceso. Solamente es agua que se está recirculando todo el tiempo. Entonces, las cantidades de agua, pues obviamente van a depender del tipo de industria y obviamente el tamaño, ¿no? Entonces, son grandes cantidades de agua que se llegan a enfriar. Por ejemplo, la primera imagen que tenemos a la izquierda, esta es una torre de enfriamiento para una termoeléctrica. ¿Qué es lo que se procesa en una termoeléctrica? ¿Alguien me quiere decir? Carbón. ¿Cómo? Carbón. ¿Carbón? No, bueno, no se procesa carbón. No, se El utiliza vapor, para ¿no? procesar vapor, profesora, la termoeléctrica. ¿Puede repetirlo, por favor? Que la termoeléctrica se utiliza para producir vapor y a base de ese vapor energía. Exactamente, energía. Entonces, es una empresa dedicada a la producción de la energía. Ahí por ahí aparecen las famosas turbinas y que el ciclo combinado, y bueno, hay otras cosas importantes de estas termoeléctricas, pero ese vapor que se condensa ya es agua, en este caso, agua caliente, y esa agua caliente la puedo llevar a mis termoeléctricas, perdón, a mis torres de enfriamiento, para generar ese ciclo, para poder enfriar. Entonces, el tamaño de esta torre de enfriamiento es bastante grande que tenemos aquí. La primera imagen que veíamos son las torres de enfriamiento, pero las plantas nucleares. Ya estamos observando que hay diferentes diseños, ¿eh? Una planta nuclear también requiere sistemas de enfriamiento y son torres grandes, tiene sus características. Son torres grandes porque la cantidad de agua que voy a enfriar es bastante, es demasiada también. Alguien más quería hablar y ya no lo dejé hablar. ¿No? ¿Ya no? Por ahí creo que iba a hablar alguien, pero empezamos a hablar otra cosa y no lo dejamos hablar. ¿No? Bueno, pues voy a continuar. Y entonces, la imagen que aparece aquí a mi derecha también me representa una torre de enfriamiento. Observemos que son totalmente distintas, el tamaño, la forma, pero el principio de funcionamiento es exactamente lo mismo. Ahora, yo estoy diciendo que es un intercambiador de calor, ahora de contacto directo. Si yo voy a bajarle la temperatura, ¿con qué creen ustedes? ¿Con qué creen que se va a bajar la temperatura? Y además es de contacto directo. Ahí ya se va a mezclar. ¿Qué se imaginan que vamos a utilizar para bajarle ahora la temperatura a esa agua? ¿Cuál? Agua fría. No, no necesito agua fría porque ahí me llevaría más trabajo igual enfriar esa agua. No. ¿Con aire? Con aire, exactamente, el aire. El aire va a ser el medio y va a ser lo más barato que tenemos para poderle bajar la temperatura. Pero puede ser que alguien esté pensando, bueno, si yo estoy, vamos a suponer, en el norte y hace demasiado calor, ¿cómo le bajo la temperatura si el aire es un aire caliente y aire húmedo? Entonces, también las cuestiones ambientales juegan un papel importante para estos equipos y para otras cosas más, ¿no? Pues para estos equipos igual. Pero en realidad, el aire va a ser el medio para poder enfriar. Ese va a ser mi refrigerante. Entonces, no me cuesta nada, absolutamente nada, pero sin embargo, sí me ayuda a bajar la temperatura. Estamos hablando de temperaturas no altas, realmente son temperaturas entre 45, tal vez 50 grados, y hay que bajarla a 15, a 18 grados. Entonces lo podemos hacer, se puede lograr con esto. No son temperaturas muy altas, no llega a los puntos de ebullición, entonces son temperaturas más bajas que vienen de los equipos. Muy bien, entonces ya tenemos dos. Fluido caliente, que es agua, la voy a enfriar con aire. Ese va a ser el medio. Y además entran en contacto directo. Por eso es que este intercambiador de calor así se conoce, como de contacto directo, llamadas torres de enfriamiento. Entonces, por favor, anoten lo que aparece aquí.
Las torres de enfriamiento son equipos utilizados para enfriar grandes cantidades de agua, ya que son el medio más económico para hacerlo. Ya dijimos por qué es económico, ¿eh? Necesitamos solamente como sistema de enfriamiento el aire. Entonces, eso no nos cuesta absolutamente nada. Anótenlo. Mientras lo anotan, ¿alguien ha tenido la oportunidad de pararse debajo de una cascada? A ver si alguien ha tenido esa oportunidad. Yo, profesora. ¿Sí? A ver, Yo, maestra. platícanos. Ok, primero uno y después el siguiente. A ver, primero uno. ¿Qué sentiste cuando te pusiste exactamente debajo de una cascada? A ver, ¿qué percibiste? Bueno, cuando estás abajo sientes la brisa del agua. El agua es más fría, pero también duelen las gotas de agua si te caen directo por la altura y la velocidad que trae la gota de agua. Sí, 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 muy bien. Ahora, ¿quién más nos iba a platicar de su experiencia abajo de la cascada? Yo, maestra. Pues sí, es básicamente lo mismo. Sí, duele bastante y se siente helado eso. Se siente helado. Muy bien. Si ustedes hubiesen tenido en este caso, la oportunidad, a lo mejor en ese momento, de llevar un instrumento para medir la temperatura, que en realidad sí lo tenían, fue su cuerpo, ese va a ser el medio, fue su instrumento para censar la temperatura, notaron que era fría en la parte de abajo y además el golpe, ¿verdad? Acordémonos que tiene una caída libre el agua y entonces, pues obviamente eso es lo que nos genera esa presión, ese golpeteo que sentimos, ¿no? Entonces su cuerpo percibió agua fría abajo. Si hubiésemos hecho, o si ustedes hubiesen tenido, tal vez si lo hicieron, no lo sé, subir desde el lugar donde empieza a caer el agua y censar la temperatura, ¿qué hubiesen ustedes encontrado? ¿O qué se imaginan los demás que hubiesen encontrado si hubiesen subido a censar exactamente en el punto donde cae la cascada? ¿Qué creen que ocurre en ese fenómeno? ¿Cómo será la temperatura? Pues Sería yo más alta. no. Ajá, sí, yo no subí pues desde la cascada, pero sí desde otro lado, pero sí el agua es pues más caliente en cierta manera. En Bueno, la fría caída por se así comienza a decirlo. enfriar, ¿no? Ajá, exacto, a través de la caída se empieza a enfriar. Así es, ese es el principio de funcionamiento de esas torres de enfriamiento. Gracias a la caída que se provoca, entonces entra en contacto con el aire, estamos hablando del ambiente, con el aire, y me disminuye la temperatura. Y no solamente con el aire, a lo mejor y si hay cerca rocas, pues puede ser que también las rocas estén ganando esa energía, el aire esté ganando esa energía del agua caliente que tenemos ahí. Y entonces ese es el fenómeno físico que ocurre. Se transfiere el calor y en este caso el calor lo está ganando el aire. El aire es el que se está llevando esa energía y por ahí vemos que cuando ocurre eso, se genera así como que empieza a salir como que un poquito de humo y empezamos a notar eso. Ese es el principio de funcionamiento de una torre, joven. La caída libre para que entre en contacto con el aire y podemos garantizar que el agua se enfríe y caiga a nuestros depósitos. Entonces estamos viendo aquí abajo, o bueno, más bien aquí en las imágenes, que encontramos en estas secciones, en el lado derecho de estas torres, como cuadros. Entonces, estos cuadros que aparecen aquí, simplemente es una malla que me permite pasar el fluido hacia adentro. En este caso estamos hablando del aire, ¿eh? Me permite entrar el aire para que entre en contacto con el líquido que está descendiendo a través de la torre. Y esto me va a permitir el contacto directo. En la de la izquierda, vamos a ver que hay muchas como rejas, esto que se ve aquí como tipo persianas que aparecen. Todo esto está abierto a la atmósfera precisamente para que me genere el paso del aire y yo pueda entrar en contacto con el agua caliente que empieza a descender. Entonces, prácticamente más bien todas las torres de enfriamiento deben de tener
una entrada de aire, deben de estar abiertas, ya sea esta, que sean todos los laterales, estas persianas que vemos, o puede ser en la parte de abajo. En nuestra torre, me voy a regresar a la primera que tenemos aquí, en esta no la vemos porque las aberturas que tienen nos tapan todos estos árboles que tenemos aquí, pero está abierto aquí abajo, en esta sección, en esta parte. Es ahí donde ingresa lo que es el aire para poder enfriar. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profesora. No, profesora. ¿No? Muy bien, seguimos. Entonces, ya les dije que vamos a encontrar de muchos diseños, muchos tamaños, pero al principio va a ser exactamente lo mismo. Una torre, jóvenes, vamos a tener el contacto directo, ya dijimos, entre estos dos fluidos, pero además ahorita vamos a anotar las partes que lo componen. Puede ser que yo tenga una torre de enfriamiento. Voy a moverla a la siguiente. Déjame ver si aparece la siguiente imagen. Estamos viendo esto. Bueno, dentro de las partes que componen la torre de enfriamiento, voy a tener, puede ser que mi torre tenga en la parte superior un ventilador. Y este ventilador, jóvenes, lo que me va a hacer, ustedes acuérdense cuando hablamos de transferencia de calor por convección forzada, me va a mover, me va a sacar como si fuese un extractor lo que es el aire caliente, el cual ganó esa energía del fluido. Entonces, puede ser que mi torre de enfriamiento tenga esas o este ventilador que aparece aquí en la parte superior. Pero también puede ser que el ventilador se encuentre en la parte inferior, en esta sección. Cuando yo digo que está el ventilador arriba, y anótenlo, se conoce como tiro inducido. Torres de enfriamiento de tiro inducido. Anótenlas, por favor. Cuando el ventilador está en la parte superior. Torre de enfriamiento de tiro inducido. En la parte superior, ¿verdad? Sí, solamente en la parte superior. Y si el ventilador ahora está en la parte de abajo, donde tengo yo mis rendijas, donde está abierto, donde se alimenta lo que es el aire, estas flechitas me están indicando la alimentación del aire. Si yo tengo aquí el ventilador, ahora voy a hacer que el aire entre, sí, pero voy a hacer que entre más rápido. Por eso necesito un ventilador aquí abajo. Entonces, a esto le voy a llamar de tiro forzado. Tiro forzado. Maestra, pero eso es también la salida del aire caliente o la entrada del aire frío. No, bueno, vamos a tener, acuérdense, todos los intercambiadores de calor tienen dos alimentaciones. Una del fluido caliente y otra del fluido frío. Entonces, ahorita estamos viendo solamente la alimentación del fluido frío, en este caso del aire, y el aire entra en la parte inferior o en los laterales de las torres de enfriamiento, en este caso aquí, donde yo tengo estas flechitas. Y aquí yo voy a colocar el ventilador para que entre el aire por la parte inferior. Entonces, esta es la alimentación del aire. A eso se le llama tiro forzado, cuando tengo el ventilador en esta posición. Y como este aire va a empezar a ascender, genera el contacto directo con el agua y después llego a mi salida, en la parte superior siempre voy a tener la salida del aire. Acuérdense que una de las propiedades de estos gases es que se difunden muy rápido, se mueven muy rápido, pero como son gases, tienden a ascender. Entonces, mi salida de ese aire, pero ahora ya un aire caliente, voy a tenerlo en la parte superior. Esa es mi salida.
¿Sí? ¿Jóvenes? ¿Qué más? Bien. Cuando Sí, yo profe. tengo los ventiladores, sí, cuando tengo los ventiladores, ya sea arriba, ya sea abajo, se le conocen como de tipo mecánico, es decir, torres de enfriamiento de tipo mecánico. ¿Por qué? Porque necesito un sistema que me mueva ese aire, ya sea que lo introduzca o ya sea que lo saque. Se le llama de tiro mecánico, por favor, anótenla. Cuando De está en la tiro. parte superior e inferior, ¿verdad? Sí, sí, Son los acuérdense dos. que si está arriba el ventilador se conoce como de tiro inducido, si está arriba. Si el ventilador está abajo donde estoy alimentando el aire, de tiro forzado. Solamente es para el aire, ¿eh? Ya sea alimentarlo o ya sea sacarlo de la torre de enfriamiento. Entonces, a eso se le conocen como torres de enfriamiento de tiro mecánico. Y las que no tienen ventiladores, perdón, ¿alguien iba a hablar? ¿No? Ok. Y las que no tienen ventiladores, ni abajo ni arriba, no tienen ningún sistema mecánico, se les conoce como tiro natural. Tiro natural. Entonces, el efecto de la cascada es uno de tipo tiro natural. Simplemente con el hecho de que toque el aire es suficiente. No necesitamos sistemas para mover el aire. Simplemente dejamos caer una caída libre ese líquido y con eso es suficiente. Se conocen como de tiro natural. Tiro natural. Bien, continuamos. Ya vimos dónde está la alimentación del aire, dónde está la salida del aire. Ahora vamos a ver dónde voy a alimentar mi fluido caliente. El fluido caliente va a entrar siempre por la parte superior. No lo puedo alimentar abajo, porque ese es un líquido. Entonces, por caída libre, por efecto de gravedad, tiene que caer mi agua. Entonces, debo de tenerlo en la parte superior. Hay una tubería. Ahorita les pongo un video para que sea más ilustrativo esto. Entonces, tengo aquí una tubería y en esta tubería tengo muchos aspersores. ¿Alguien me puede indicar qué es un aspersor? Es como el rociador. Exactamente, es como un rociado. Entonces, distribuye mi agua. Son muchos rociadores ahí. Pues son aspersores. Lo que aparece aquí como triangulitos son los aspersores. Entonces, me van a distribuir el agua a través de mi equipo de proceso, mi torre de enfriamiento. Y puedo dejarlo caer sin problema, entra en contacto directo con el aire y se genera el enfriamiento. Voy a tener en la parte de abajo una tipo bandeja donde está cayendo esta agua. Entonces la voy a tener yo aquí en esta sección. Pero también puedo tener, para generar más rápido la transferencia de calor, algo que se les llaman empaques. Entonces, la figura que ustedes están viendo, la imagen que ustedes están viendo en su derecha, están viendo como, parecieran como las placas, ¿verdad? Las placas corrugadas que vimos, todas ensambladas, pues parece algo semejante. A estos se les llaman empaques. Y los empaques pueden ser de polímeros, pueden ser de algunos metales también, que me van a ayudar a absorber también esa parte de la energía que presenta el agua. Entonces, tenemos torres de enfriamiento con empaques. Y los empaques se colocan aquí como este rectángulo negro que se ve aquí. Imagínense que aquí están acomodados estos empaques. Entonces, se colocan. ¿Están huecos? Sí, para que deje pasar el fluido, para que deje pasar el agua y se genere ese fenómeno de transferencia de calor. Entonces podemos tener también esos empaques dentro de la torre de enfriamiento. Y por favor, anoten lo que aparece aquí también. En el interior de la torre se tiene un empaque con la finalidad de aumentar la superficie de contacto entre el agua caliente y el aire que lo enfría. Anótenlo, por favor.
Profesora, ¿cuál había dicho la utilidad de los empaques? Sí, generar mayor transferencia de calor. El empaque me ayuda a distribuir también el agua, no solamente los aspersones, sino que como se mueven por los canales, los huecos que tiene el empaque, entonces el empaque también gana parte de esa energía y permite que entre todavía en mayor contacto, tengamos mayor área de contacto entre el aire, el empaque y el agua. Con esto garantizamos que también mi líquido que estoy alimentando genere esa transferencia de calor. Sí, gracias. Sí, Profesora, entonces, ¿el empaque funciona para mayor transferencia de calor y el rociador para lo mismo? no, los aspersores son el medio para poder alimentar el agua. El agua ingresa por la parte superior, entonces necesito aspersores. Es como si fuera su regadera en su casa. Entonces, la regadera es como un aspersor, pero yo necesito abrirla, ¿no? Entonces, aquí voy a tener válvulas que me permiten abrir y dejar pasar el agua. Entonces, hagan de cuenta que sus aspersores son precisamente como su regadera. Van a distribuir el agua para que empiece a descender sobre la torre de enfriamiento. Cae sobre los empaques y los empaques también me ayudan a distribuir esa agua y a que entre en contacto todavía con el aire y además que pierdan parte de energía debido al propio material del empaque. Entonces también me ayuda el empaque para que se pueda generar más, de forma más rápida también la transferencia de calor. Ok, gracias. Sí, por nada. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profesora. Continuamos. Muy bien, gracias. Esta es una imagen de la torre de enfriamiento que veíamos de la termoeléctrica. Entonces, estamos observando que en la parte superior está el ventilador, aquí está el ventilador, y de este lado encontramos lo que son las persianas o rejas que tenemos aquí. Rejas que tenemos aquí. Sí, mi amor. Aquí tenemos las rejas y en estas rejas es el espacio físico, bueno, llamadas persianas, el espacio físico donde entra o donde se alimenta lo que es el aire. Ahorita les pongo otras imágenes. Muy bien. Y adentro, en esta sección que vemos aquí, pueden estar colocados nuestros empaques. ¿Dónde alimento el agua? Por la parte superior. Aquí estoy alimentando el agua. Aquí estamos observando que hay un ventilador. Si alguien ha tenido oportunidad de pasar cerca de una termoeléctrica, ha de notar que de repente va pasando, ya sea en el transporte, en un automóvil, cómo se empiezan a caer gotitas de agua en el parabrisas. ¿Por qué creen que ocurre esto? Las torres de enfriamiento son, dentro de los equipos de las termoeléctricas, son equipos igual grandes, así es que la cantidad de agua que necesitan ellos enfriar es bastante, pero al momento de generar esta transferencia de calor aquí en la torre, voy a tener la salida de un aire caliente y además un aire húmedo, porque puede ser que ese aire también me arrastre pequeñas gotitas, no va a ser mucho, pero puede ser que me arrastre pequeñas gotitas de agua y que después se empiecen a condensar. Entonces, como que pasamos ahí, pareciera que está chispeando, pero en realidad lo que está pasando es que se está ahora condensando esa agua, esa pequeña agua, cantidades de agua, que salió de esta torre de enfriamiento por medio de este sistema. ¿Vale? Voy a seguir. Aquí tenemos tenemos lo que es la clasificación, ya dijimos, de tiro natural, de tiro mecánico, y encontramos el forzado y el inducido, lo que ustedes acaban de anotar. Y además, aquí vamos a encontrar que solamente la única forma que vamos a tener de alimentar los fluidos van a ser en contracorriente o de un flujo cruzado o transversal. Aquí ya no va a haber paralelos, ¿eh? Aquí ya no vamos a alimentar flujos en paralelo. Todos van a ser de forma cruzada o contracorriente. Asciende el aire, baja el líquido, contracorriente. Flujo transversal,
por todas las orillas de las secciones del equipo, empieza a alimentarse lo que es el aire. Y esos van a ser los medios. Entonces, por favor, anótenlo, por favor. No se les olvide también. La dirección del flujo para las torres de enfriamiento. Contracorriente, flujo cruzado. ¿Continuamos? Profesora. Muy bien. Entonces, estamos observando aquí varias imágenes, bueno, son 4 imágenes, de forma representativa. ¿Cómo serían estas torres de enfriamiento? Entonces, la primera de ellas ya dijimos que es de tiro natural. No es cierto, no es de tiro natural, es de tiro inducido. Tengo los ventiladores en la parte superior. Todas son de tiro inducido, ¿sí? Y estamos observando nuestra alimentación del agua caliente en la parte superior, los aspersores, y en este caso, lo que es la alimentación del aire que tenemos en la parte inferior, el recipiente o la tina donde cae esta agua ya fría, y podemos encontrar en la segunda imagen un relleno. Pues aquí ya aparece el relleno, es el mismo diseño de la torre en la primera, pero aquí ya aparece ahora con el relleno. Lo mismo, siempre voy a alimentar por la parte superior lo que es el agua caliente. Entonces, tengo la alimentación del agua caliente, aquí tengo rellenos, esta forma como una tipo V, más o menos. Esta es la de la termoeléctrica que estábamos observando ahorita. Entonces, todas estas persianas que aparecen aquí, o espacios o huecos, es el medio, es el lugar por donde se está alimentando lo que es el aire frío, el aire del ambiente, y entra al relleno, entra en contacto con el agua caliente que está descendiendo, y obviamente voy a tener mi salida ahora de ese aire caliente. Acuérdense que el aire que entra, el aire frío del ambiente, pues va a empezar a ganar esa energía. Entonces va a ocurrir una transferencia de calor. ¿Y quién es el que va a ganar esa energía o ese calor? Ese aire. Así es que el aire que yo estoy liberando de una torre va a ser un aire caliente, y en cierto momento va a ser un aire también húmedo. Pero ahorita vamos a ver qué pasa con esa humedad que puede estar jalando ese aire. Muy bien. Y aquí hay otro diseño, aquí solamente aparece una sección, una parte de lo que es el relleno y la torre, ¿no? Pero en realidad vamos a encontrar muchos diseños de torres de enfriamiento, pero todas van a tener los aspersores o la alimentación en la parte superior, puede ser el relleno, lo que es la tina en la parte inferior, que es la recepción, en este caso del agua ya fría, y los ventiladores en la parte superior. Y si no hay ventiladores, bueno, solamente sale de forma natural lo que es el aire caliente y en ocasiones húmedo. Muy bien, voy a quitar esto, no me gustan muchas letras. Continuamos. Este es un sistema, es un ejemplo nada más en realidad, donde estamos observando que como tenemos un ventilador, jóvenes, necesito estar controlando ese movimiento, esa rotación que va a tener ese motor para generar el movimiento a esas aspas, ¿no? Entonces necesito estar variando la velocidad, y se utilizan medidores de velocidad para estar variando esa rotación, esas revoluciones por minuto que yo puedo tener en un ventilador. Entonces, aquí hay una variable importante a censar también, esa velocidad del motor. Necesito estar verificando, obviamente, en la entrada, mi fluido, en este caso la temperatura de ese fluido, que es el agua, así como el flujo. ¿Será necesario medir la presión en estas torres de enfriamiento, jóvenes? No, profesora. No, ¿qué presiones tendríamos ahí en el equipo? Atmosférica. Una presión atmosférica, exactamente, porque está abierto, entonces tengo una presión atmosférica. A la salida, necesito verificar a la salida, pues la temperatura
la temperatura a la cual ya estoy obteniendo yo mi agua fría. Y bueno, aquí hay un sistema de bombeo para moverla a donde yo la necesite. ¿Vale? Entonces, nada más es un ejemplo que puse yo aquí. Este es igual otro ejemplo, igual la torre de enfriamiento, lo que es el relleno, donde están los aspersores, la salida del aire ya caliente en la parte superior. Es exactamente lo mismo. Y este es un ejemplo de lo que es la termoeléctrica. Entonces, para generar la energía eléctrica que nos decía su compañero, efectivamente, necesitamos o se necesita vapor para que ese vapor me mueva las turbinas y ese movimiento de las turbinas se convierta después en energía eléctrica. Hay que transformar esa energía, acuérdense de las leyes de la termodinámica. Entonces, tenemos lo mismo aquí, pero ese vapor al condensarse, pues voy a tener agua caliente y por lo tanto necesito enviarlo a una torre de enfriamiento. Aquí no aparece la torre de enfriamiento, pero sería la sección donde tenemos aquí la parte del condensado. Entonces, aquí tendríamos la torre de enfriamiento de una termoeléctrica. Por eso es que se necesita ahí. Bien. Esta es la planta termoeléctrica. Ya vemos aquí la torre, está en esta sección. En esta sección tenemos la torre, que es el sistema de enfriamiento. Ahora, ¿qué problemas? Bueno, ahorita de una vez se los pongo. ¿Qué problemas va a tener una torre de enfriamiento? Pues simplemente enfría agua. ¿Qué problemas podría tener? Pareciera que ninguno, ¿verdad? Pareciera que todo funciona bien, nada más tengo que cuidar mi alimentación, mi caudal, tengo que cuidar que mis aspersores funcionen bien, que ninguno se tape, tengo que cuidar que a la hora de entrar lo que es el aire del medio, pues puede ser que el lugar donde estén estos equipos, porque estos deben de estar fuera de una planta de proceso para que entre el aire, para que tenga contacto con ese aire, pues hay días que son muy polvosos, hay días que de repente hay hasta remolinos, se forman remolinos. Entonces, pues el aire entra con tierra y esa tierra se pega, se va junto con el agua y como esta agua está recirculando, entonces los problemas que yo podría tener es que se acumulen sólidos, que el agua lleve esos sólidos y los lleva disueltos en el agua. Una puede ser por ese de aire que contiene el polvo que tenemos, ¿no? Alrededor en el ambiente. Esa es una. Otra, como está recirculando todo el tiempo el agua, puede ser que por el mismo sistema vaya yo arrastrando pequeños igual depósitos de la propia tubería también que yo tenga ahí, del propio equipo que se esté manejando. Si no se le da mantenimiento, pues puede ser que esos sólidos también los agarre de ahí, ¿no? Entonces, a lo mejor hasta esta agua que estoy utilizando tiene también lo que son magnesios, sales, y esas sales se empiezan a depositar también en las tuberías. Entonces, estos serían los problemas, ¿no? La acumulación de esos sólidos disueltos en el agua. Entonces, para ello, necesito también verificar, primero, que mi equipo esté limpio. Hay que darle mantenimiento también. No nada más se deja así, no nada más porque va a enfriar agua, pues hay que se quede y ni le hago caso. No, también requiere un sistema de mantenimiento. Si es necesario sacar los empaques y lavarlos, se tiene que lavar, porque ahí se puede quedar parte del sarro también. Pues hay que darle mantenimiento. Tengo que censar una variable, eso después ustedes lo van a ver, pero ahorita les comento. Una variable que se llama sólidos disueltos. Hay un instrumento que los mide, sólidos disueltos. Así es que yo voy a tener dentro de mi torre de enfriamiento que verificar que tenga lo más bajo posible de sólidos disueltos para evitar estos problemas, ¿no? Entonces necesito darle mantenimiento, necesito lavarlo, necesito que esté funcionando de forma adecuada. Actualmente las torres de enfriamiento están fabricadas con polímeros. Entonces, eso ayuda bastante el mantenimiento. No es tan drástico el mantenimiento. Sin embargo, anteriormente se utilizaban torres de enfriamiento fabricadas con metales. Entonces, recordemos que estos metales en presencia del agua, pues me va a generar problemas de corrosión.
Entonces, para evitar estos problemas, ya actualmente se hacen torres de enfriamiento, pero fabricada con polímeros. Ustedes ubican lo que es es una resina, en realidad es un polímero que se utiliza para la fabricación de estos equipos. Se me fue ahorita el nombre. Se me fue, no es fibra de vidrio, eso tiene otro nombre. Ahorita me acuerdo cuál es. Entonces, estas torres de enfriamiento tienen ese funcionamiento. Enfriar grandes cantidades de agua, pero el equipo como tal no va a tener ningún problema de oxidación, precisamente porque son de polímeros. Pero si fuese el caso que nos encontráramos una torre de enfriamiento fabricada de algún metal, pues hay que darle un recubrimiento. Hay que pintarlo para que se forme una capa y esa capa me ayude a proteger las paredes de mi torre de enfriamiento, si fuese el caso, para evitar problemas de corrosión que pueda tener. En algún momento, jóvenes, en algún momento encontré información donde ocurrió un accidente en una torre de enfriamiento. Es decir, se incendió una torre de enfriamiento. Nunca se me hubiese a mí ocurrido que una torre de enfriamiento se incendiara. ¿Por qué? Si utiliza agua. ¿Cómo es que se enciende? Bueno, el problema fue la falla en lo que son los ventiladores y en el sistema. Hubo ahí un cortocircuito y entonces generó problemas con esos motores. Se incendió en realidad la parte de los motores, de sus ventiladores, y de ahí surgió el problema. Pero en realidad una torre de enfriamiento no me debe de dar ningún problema, ¿no? Si yo lo tengo, en este caso, dándole mantenimiento, cuidando por lo menos esta variable de los sólidos disueltos, no me tiene que dar problemas este tipo de torres de enfriamiento. Algo que les hice ahorita el comentario es que estas torres están fuera de mi nave de proceso. ¿Por qué? Porque necesito ese aire. Si yo la coloco dentro de una nave de proceso, sí va a entrar aire, pero va a entrar menos cantidad. Me va a costar más trabajo enfriar. Por eso es que en la mayoría aparecen estas torres de enfriamiento afuera. No solamente en las industrias, jóvenes. Estas torres de enfriamiento también las podemos encontrar como sistemas de refrigeración para aire acondicionado. En algunas tiendas departamentales, algunos súper, también utilizan sistemas de aire acondicionado, sobre todo para los refrigeradores. Y encontramos unas pequeñas sistemas de enfriamiento, llamados igual chillers, llamados igual torres de enfriamiento, pero colocados en las azoteas o colocados por la parte de afuera de esos espacios físicos. Entonces, yo creo que sí, hay que ser observadores y vamos a encontrar diferentes tipos de torres de enfriamiento colocadas igual en estos lugares. También se pueden encontrar en lo que son oficinas. Para el aire acondicionado, forma parte del sistema de aire acondicionado estas torres de enfriamiento. Ahí las podemos encontrar. Lo que son para el turismo, los hoteles también requieren sistemas de aire, en este caso, bueno, de enfriamiento. Son parte de las aplicaciones que se tienen que realizar. Y aquí hay algo también que a lo mejor ustedes han escuchado. ¿Alguien ha escuchado qué es una purga? Es un método de limpieza por el cual sacan toda el agua, ¿no? ¿Sí? Es un sistema o un método, como dices, un método de limpieza. Entonces, hay que darle o hay que generar purgas, hay que purgar. A veces en casa, jóvenes, igual llevamos a cabo esto, ¿no? Hay que limpiarnos nosotros, entonces a veces nos dan a tomar o tomamos ciertas, ya sean medicamentos o algunas, hay unas mezclas para purgarte, ¿no? Para limpiarte, para tratar de limpiar nuestro organismo. Entonces lo mismo ocurre con estas torres de enfriamiento. Hay que generar purgas para igual de alguna manera ayudar en su mantenimiento necesario para estas torres. Muy bien. Voy a continuar. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna pregunta de lo que acabo de comentar. No, profesor. ¿No? Ok. Entonces continuamos. Voy a quitar esto.
Bien. Inevitable aquí el ruido también, ¿eh? Déjenme. Ahora les voy a presentar un video para que podamos entender bien cómo es que operan estos torres de enfriamiento. Entonces en el chat, por favor, se pueden ir al chat. Y vamos a ver el siguiente enlace, por favor, véanlo. Refrigeración es una estructura construida en resina poliéster estructurada con fibra de vidrio, cuyo objetivo es refrigerar agua proveniente a altas temperaturas. El enfriamiento se lleva a cabo mediante evaporación de parte del agua, poniendo en contacto el agua a refrigerar con aire en contracorriente. Este proceso se denomina enfriamiento evaporativo. El agua caliente procedente del circuito a refrigerar se pulveriza desde la parte superior de la torre. El aire que ingresa por las aberturas laterales ubicadas en las 4 fases de la torre es impulsado mediante un ventilador desde la parte inferior de la torre a la superior. Este equipo tiene la denominación de torre de enfriamiento de tiro inducido, ya que el ventilador se sitúa en la parte superior de la torre, extrayendo el aire de la misma. Para aumentar la superficie de contacto aire-agua, se emplean rellenos de alto rendimiento, los cuales están compuestos por bloques formados con láminas de PVC autoextinguible termoformadas. El agua a escurrir por entre las láminas corrugadas entre canales cruzados expone continuamente una película superficial de evaporación a la corriente de aire inducido por el ventilador. La corriente de aire entra a baja velocidad, pasa por toda la extensión del relleno y carga consigo el vapor del agua, que en el último análisis retiene el calor retirado del agua en circulación. La salida de aire se produce por la parte superior de la torre. Este aire lleva pequeñas gotas de agua que ha arrastrado en su recorrido ascendente. Para que estas gotas no se dispersen en el ambiente exterior, se instala un separador de gotas antes de la salida de la corriente de aire. Su principio de funcionamiento se basa en que pequeñas gotas, transportadas por el aire saturado, choquen contra las paredes y por la coalescencia se aglutinen. Con esto, aumentan de peso y volumen, cayendo por gravedad. El agua enfriada se recoge en el estanque colector, ubicado en la parte inferior de la torre. Este estanque dispone de un sistema de control del nivel, el cual determina la cantidad de agua de reposición que hay que aportar al circuito. ¿Ya terminaron de verlo? Ya, profesora. Muy bien. Ahora, algo que se me pasó. En la parte superior, y es lo que ahorita veíamos en el video. Cuando nosotros extraemos lo que es ese aire caliente, les dije que podíamos extraer también gotitas de agua, se lleva gotitas de agua. Entonces, algunas torres de enfriamiento tienen retenedores de gotas y los retenedores están en la parte superior antes de que salgan de la torre de enfriamiento. Entonces, esos retenedores de gotas, como lo vimos en la imagen, es una rejilla que me va a permitir que por efectos de, en este caso, de cambio de fase, al chocar con ese material, van a coalescer mis gotitas, es decir, va a generar un cambio de fase y cae el agua. Y por lo tanto, con eso garantizo que el aire que estoy sacando solamente de la torre de enfriamiento sea nada más aire, sin agua. Solamente lleva aire caliente, nada más. Entonces, esa es la función de los retenedores de gotas que están en la parte superior, ¿sí? Entonces, por favor,
Hagan una lista y vamos a poner las partes de la torre de enfriamiento. Vamos a poner ahí una listita. Partes de la torre de enfriamiento. Vamos de arriba hacia abajo. Ventiladores. Ya dijimos que pueden ser de tiro inducido, tiro forzado, o puede ser de tiro natural que no lleve ventilador. Pero vamos a ponerle ventilador. 1. 2. Lo que es la alimentación del fluido son los aspersores. Aspersores que están en la parte superior. 3. Retenedores de gotas. 4. El relleno. ¿Relleno? Sí, el relleno, los empaques, como quieran ustedes llamarlo. Pero no es empaque, más bien es el relleno que se tiene. Para que no nos confundamos con los empaques que vimos para las bridas, por ejemplo, o los empaques que vimos con las torres, que diga con los intercambiadores de calor de placas. Es el relleno que tenemos ahí. Siguiente. Siempre todas las torres van a tener una bandeja en la parte de abajo. Es un depósito en la parte inferior. El depósito donde cae esa agua. Depósito en la parte inferior. ¿Qué variables dijimos que vamos a censar? Anótenlas también, por favor. Tenemos un motor en los ventiladores. Entonces ahí puedo tener un variador de velocidad. Puedo estar verificando, controlando esa velocidad. Variadores de velocidad. Siguiente, el caudal. La temperatura, entradas y salidas del fluido. Temperaturas, entradas y salidas. Los sólidos disueltos. Sólidos disueltos en el agua. Ya dijimos que la presión no es una presión atmosférica. Sabemos que es una presión atmosférica, por favor. Y viene otra. Puedo estar verificando el punto de rocío. Ya lo habíamos comentado. Entonces, aquí también se va a generar eso. Ya a la salida, donde tengo el retenedor de gotas. El punto de rocío, anótenlo, por favor. Punto de rocío es un aire húmedo. Genera el cambio de fase. Punto de rocío.
Bien, vamos a ver el siguiente enlace que está relacionado con estos empaques o estos rellenos que tienen las torres. Por favor, véanlo. El relleno de flujo cruzado de BAC garantiza una total confianza en la fiabilidad y el rendimiento de la torre de enfriamiento BAC. Con este relleno en el corazón de la torre de enfriamiento consigue además que la inspección y el mantenimiento se lleven a cabo con gran facilidad. En esta configuración de flujo cruzado, el agua cae sobre el relleno a medida que el aire circula horizontalmente. Entidades de certificación independientes certifican el rendimiento de las torres de enfriamiento abiertas con relleno de flujo cruzado. En el laboratorio de Estados Unidos se han probado numerosos prototipos alternativos de relleno de flujo cruzado para la geometría de los productos de BAC. El diseño patentado de BAC ofrece una perfecta distribución de aire y agua, con un rendimiento adicional del 20%. El agua circula con facilidad hasta la parte inferior, sin producir salpicaduras y, por tanto, con menos ruido. Debajo del relleno de flujo cruzado BAC encontrará una balsa de autodrenaje que garantiza que el agua no se quede estancada. Esto ayuda a prevenir la proliferación bacteriana. El relleno está formado por láminas individuales que se fabrican en la propia empresa siguiendo los exigentes estándares de calidad de BAC. El relleno se puede inspeccionar desde el exterior de la unidad mientras está en funcionamiento. Basta desmontar los filtros de acción combinada para poder acceder directamente a las láminas del relleno. Puede inspeccionar hasta el núcleo del relleno, lo que permite evaluar las condiciones exactas en todo momento. Esto se puede hacer desde el exterior, con la unidad en funcionamiento, con el ventilador y la bomba en marcha. También se puede acceder al relleno de BAC desde el interior, lo que permite inspeccionar fácilmente los eliminadores de gotas integrados. Por motivos de seguridad, el ventilador está apagado, pero la bomba puede seguir funcionando. La limpieza se puede hacer fácilmente. Basta con deslizar las láminas individuales y anidarlas conjuntamente. Una vez anidadas, se pueden limpiar con una manguera una a una, así de fácil. En el caso poco probable de una obstrucción excesiva que requiera cambiar las láminas, estas se pueden sacar fácilmente después de anidarlas. El relleno de recambio anidado es compacto, así que necesita poco espacio de almacenamiento y volumen de manejo cuando llega al emplazamiento. En comparación con los bloques de relleno, solo necesita un 10% del espacio de almacenamiento. Relleno de flujo cruzado de BAC. Su incomparable facilidad de inspección y mantenimiento garantizan un funcionamiento de confianza y el máximo rendimiento durante todo el año. ¿Terminaron, jóvenes? Sí. Muy bien. Entonces ya vimos la parte interna. Les digo, hay muchos diseños, ¿eh? Y ahí vamos a encontrar igual diferentes tipos de rellenos que se pueden emplear. Este es bastante interesante, bastante efectivo, ¿no? Pero algo que igual hay que considerar, efectivamente las torres de enfriamiento generan mucho ruido. Genera mucho ruido y este es un avance, una parte de la innovación que tienen estas torres con la que acabamos de ver, en el video que acabamos de ver, porque ahorita les voy a presentar una que es una torre que está montada bueno, es para dar servicio ya a un edificio. Entonces vamos a ver y ahí nos van a hablar un poquito acerca de estas variables que podemos nosotros tener. Entonces vamos a ver el siguiente enlace para que ustedes lo puedan visualizar. Ya está listo, por favor, lo pueden ver. Bueno, buenas tardes.
Estamos acá en el centro de la ciudad de Córdoba, en lo que es el Hotel Sheraton Córdoba. Queremos mostrar en esta oportunidad un proyecto que estamos llevando a cabo desde hace un tiempo. Este proyecto ya es una obra realizada, la cual hemos realizado un sistema para aprovechar el agua que nosotros estamos sacando de estos elementos que tenemos aquí, que son torres de enfriamiento del sistema de aire acondicionado, para utilizarlas en los baños de personas. Rápidamente, para explicar qué hace estos equipos en los cuales estamos parados, son equipos que enfrían el agua que digamos, después va a enfriar el gas en las máquinas de aire acondicionado del hotel. Son torres de enfriamiento que están ubicadas en el nivel piso técnico del hotel, por otra parte donde tenemos los sectores de mantenimiento. Bueno, este sistema, a través de los conversores electrónicos que tiene, nos permite a nosotros poder detectar la calidad de agua que tenemos dentro de estas baterías. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando esta agua empiece a evaporar, va a quedar, vamos a llamarla así, contaminada de elementos sólidos, los que de alguna forma tenemos que sacarlo del sistema porque es dañino para los compresores de aire acondicionado. Nosotros podemos medir la calidad de esta agua a través de un elemento que es una sonda que le dice a un equipo electrónico en qué cantidad de sólidos o partes por millón de sólidos tiene disuelta nuestra torre de enfriamiento. Bien. Una vez que tenemos el sistema en marcha, automáticamente a través de una cañería que tenemos aquí arriba, parte del agua que ingresa al sistema es enviada a una válvula electroneumática que tenemos en esta cajita, con un caudalímetro que mide la cantidad de agua que ella tiene capacidad de sacar, la cual, en el caso de necesitar purgado el sistema, automáticamente el gobernador electrónico la enciende y el agua que está en este momento presurizando aquí pasa automáticamente a un sistema de tanques, un reservorio de agua que tenemos en tanques, donde después la demanda que tengamos en los vestuarios y en los mingitorios y en los inodoros de los baños de personal o en las canillas de riego de los jardines va a ser utilizada. En esta caja que tenemos aquí, tenemos el equipo electrónico que es el que está monitoreando permanentemente la calidad del agua que tenemos en las bateas de la torre de enfriamiento, y es el que se va a encargar de hacer la apertura de la válvula que antes les mostraba. Nosotros en este momento lo tenemos seteado en un valor que debería ser un poquito superior a 1000 partes por millón, el cual cuando accede, acá vemos nosotros cómo se van moviendo los parámetros o los números. En cuanto supera el punto límite que tiene, automáticamente hace la apertura de la válvula y gran parte del agua que está en la torre de enfriamiento va a pasar al sistema de tanques que antes les mencioné. ¿Listo, jóvenes? Sí. Sí, profesora. ¿Hasta alguna pregunta de los videos que hemos visto? Ahí ya vimos que tiene inmerso el sensor de sólidos disueltos, ¿eh? Ya lo observamos, porque el agua se está recirculando y sobre todo ahí escuchamos también la explicación para qué se utiliza esa agua. ¿Algún comentario? Yo tengo una duda, profesora. Sí. Ya ve que en el video anterior, al momento de hacer la limpieza, tenía, bueno, en el relleno tenía como que algo blanquito. ¿Tiene algún nombre en específico? Son todos esos sólidos que se llegan a depositar. Recordemos que es un agua que está recirculando
Y en casa lo notamos, ¿no? Lo vemos. El agua que nos llega en casa realmente no es agua potable, nos viene con parte de esos sólidos, entonces se empiezan a pegar sobre nuestra propia tubería, en este caso en estos rellenos, ¿no? Pero en realidad son esos sólidos disueltos que se llegan ahí a adherir, son parte de los sólidos. Ahí pueden ir calcios, pueden ir magnesios. La ventaja de esto, pues que son polímeros y los quitan muy rápido, no hay problema. Ya con los metales nos cuesta un poquito de trabajo. ¿Bien? Profesora, bueno, yo sí. bueno, estaba observando ahí en el video que también utilizan un elemento electromecánico. Y es que, bueno, hablar de instrumentos electromecánicos, pues es hablar de otra parte. Entonces, por ejemplo, en las torres de enfriamiento, que nos vamos a llegar a encontrar con este tipo de elementos. No es necesario, bueno, sí puede ser que los encuentres, ¿no? Pero en realidad los básicos son los que comentamos aquí, los que ustedes anotaron, ¿no? O sea, son los básicos. Puede ser que sí encuentres. Tal vez les toque a ustedes, a lo mejor hacer un sistema de control en una torre, ¿no? Puede ser, entonces ahí ya te meterías un poquito más. Pero en realidad, de hecho, la mayoría de estos equipos de los que estamos hablando ya están instalados en la industria, ya se tienen ahí. Lo nuevo es utilizar otros materiales. Ahora, pues obviamente hay un área específica que se estudia precisamente o estudia el comportamiento de ciertos materiales, ciertas propiedades, ciertas características. Entonces, ahí sería construir un nuevo equipo con ciertas características que puedan aguantar estos fluidos que se estén manejando. Pero en realidad ya están los equipos montados, su principio de funcionamiento es el que hemos ahorita hablado, pero puede ser, en su caso, tal vez si les toque, tal vez no, a lo mejor y ni siquiera estén ustedes fuera, ¿no? De la planta, a lo mejor les toca adentro, ¿no? Hacer sistemas de control de envasado, tal vez, ¿no? De algún producto. Entonces, no es necesario, pero sin embargo, si tienen los conocimientos de cómo se realiza esto, pues no les quita nada, ¿no? Al contrario. Muy bien, continuamos, jóvenes, ya casi terminamos. ¿Seguimos? Bien, entonces, sí. Les voy a mandar el siguiente enlace. Ahora vamos a ver cómo está formada la torre, pero estas torres de enfriamiento para plantas nucleares. Véanlo, por favor. Las torres de refrigeración son comúnmente una parte de las centrales térmicas y son las características más reconocibles de una central nuclear. Las torres de enfriamiento están construidas de concreto y permiten que el agua se enfríe. De este modo, la energía térmica se libera al medio ambiente. La torre de refrigeración más conocida es la torre de tiro natural. Las torres de tiro natural pueden alcanzar hasta 200 metros de altura. Estas torres de refrigeración tienen un depósito, una entrada de aire, pulverizadores y un separador de gotas. El agua caliente se bombea a través de las boquillas pulverizadoras. La convección natural aspira aire frío hacia la torre desde el exterior. El aire frío enfría el agua. Durante este proceso, aproximadamente el 2% del agua se evapora. Las torres de tiro natural funcionan según el simple principio del efecto de tiro natural. El aire caliente se eleva y escapa por la abertura superior de la torre. Este proceso conduce a una autopreservación del efecto de tiro natural. En las centrales nucleares, las torres de tiro natural se utilizan para enfriar el agua, que se utiliza para enfriar el agua del circuito secundario. Estimula las defensas de tus peques con una ampolleta de enterogermina al día. Bien, terminamos, jóvenes.
Voy a pasar asistencia y ustedes me indican si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta. Ya estas torres son de concreto, ya son totalmente distintas a las que habíamos visto, ¿no? Entonces, y el tamaño, ¿no? Ya escuchamos que son bastante grandes para darle ese espacio suficiente y se pueda generar el sistema de enfriamiento. Bueno, entonces, paso a lista. Samuel Alejandro. Samuel. Eric. Ismael. ¿Cómo, Eric? Creo que el compañero Samuel contestó en el chat. Ah, ok, gracias por avisarme. Ahorita lo reviso. Ok, sí, gracias. Gracias, Alejandro, también. Lorena Abigail. Presente. Gracias. Claudia Alejandra. Presente. Israel Díaz. Aquí, profesora. Miguel Ángel Díaz. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Eduardo Durán. Eduardo, ¿dónde está? Lilia Marisol. Profesora, mi compañera Lilia tuvo un problema familiar y entonces no pudo conectarse. Ah, ok. Pero pues ya que ella le comenta bien las cosas. Sí, está bien, gracias. Alejandro García. Presente, profesora. Gracias. Josué Roberto. Josué. Cristian Anselmo. Presente. Gracias. Mario Uriel. Presente. Gracias. Antonio Daniel. Presente, profesor. Isabel Lara. Presente, maestra. Gracias. Rafael Márquez. Presente. Giovanni Tonatio. Presente, profesora. Gracias. Luis Daniel. Perdón, Luis David. Presente, profesora. Gracias. Valentina. Presente. Pedro Carlos. Presente, profesora. Paola. Presente. Tonatio Núñez. Presente. José Luis Perfecto. Francisco Reyes. Presente, profesora. Isaí. Presente, profesora. Gracias. Miranda. Contestó en el chat, profesora. Ah, ok, gracias, sí. Alexander. Presente. Jorge Israel. Presente. Gracias. Emanuel. Presente, profesora. Luis Manuel. Presente.